Hay muchos crímenes que suelen pasar desapercibidos, aunque otros llegan a estremecer a una sociedad entera. Ese último es el caso del cuádruple asesinato cometido por Ricardo Barreda. El 15 de noviembre de 1992, en la ciudad de La Plata, Argentina, pasó de ser un respetado vecino y odontólogo a un femicida que ejecutó un plan atroz. No solo asesinó a su esposa, sino también a su suegra y sus 2 hijas. Barreda, no tengo nada que decir. ¿Nada que decir? ¿Ningún comentario? Este caso expuso la frialdad y premeditación detrás de un crimen que pudo haberse evitado. ¿Cómo alguien puede planear y ejecutar un acto tan brutal? ¿Por qué nadie vio las señales de advertencia antes de la tragedia? Sin embargo, también planteó interrogantes más que preocupantes en relación a una parte de la sociedad que no solo llegó a justificar al asesino, sino a convertirlo en un ídolo. Aún hoy, incluso con todos los avances que hubo en materia de lucha contra la violencia de género, muchos continúan reivindicando al infame odontólogo de la ciudad de La Plata. En la misma puerta de esta casa hay todavía leyendas a favor de él que fueron borradas por suerte de gente que pasaba y pintaba Conchita ídolo, Barreda héroe. El 15 de noviembre de 1992 en La Plata, Buenos Aires, el odontólogo Ricardo Barreda, de 56 años, llegó a su casa ubicada en la calle 48 entre 11 y 12 en el centro de la ciudad. En ese momento el dentista llamó a la policía para dar aviso de un macabro descubrimiento. En el living del domicilio se encontraban los cuerpos de su esposa, Gladys McDonald, de 57 años, su suegra, Elena Arreche, de 86, y sus 2 hijas, Cecilia y Adriana, de 26 y 24 años respectivamente. Tras el supuesto descubrimiento, Barreda informó a las autoridades que habían robado en su casa. Tan solo unos minutos después del llamado, la policía llegó al lugar del hecho. Uno de los investigadores que se hizo presente fue el subcomisario Ángel Petty, a quien rápidamente le llamó la atención la frialdad con la que los recibió el odontólogo. Mientras todos los efectivos analizaban la escena del crimen, Barreda permanecía indiferente ante lo que sucedía, fumando y acariciándole la cabeza a Nahuel, el perro de la familia. En su primera declaración, Barreda había afirmado que fue a pescar y luego cenó con una mujer que hacía tiempo era su amante. Al regresar, pasada la medianoche, descubrió los cuerpos de los 4 miembros de su familia en su casa. Otro detalle que llamó la atención de los investigadores fue que el único lugar de la casa que se encontraba totalmente ordenado era la habitación de Barreda, donde dormía separado de su esposa. Sin embargo, no pasarían muchas horas para que se esclarecieran los espantosos hechos que ya tenían en vilo al país. El subcomisario Petty estaba prácticamente seguro de lo que había sucedido, aunque decidió ser cauto en el asunto. Lo primero que hizo fue llevar a Barreda a su despacho en la comisaría, donde lo dejó solo con el Código Penal abierto en la página del artículo 34, que trata sobre la inimputabilidad y la legítima defensa. Además, estaba al tanto de 2 situaciones que lo convencían aún más de su hipótesis. Días antes del crimen, Barreda había asistido a una charla de criminología en el Colegio de Abogados de la ciudad y había practicado tiro contra un árbol. Cuando el subcomisario le consultó a Barreda por estas 2 actividades, el odontólogo le preguntó sorprendido quién le había dado esa información. Rápidamente Petty le respondió: «Le digo quién fue con solo una condición, que me diga dónde está la escopeta con la que mató a su familia». La respuesta de Barreda fue contundente: «La tiré en Punta Lara». Finalmente el arma fue encontrada en un canal de agua de ese lugar. Tras la confesión del cuádruple femicidio, Barreda explicó que el 15 de noviembre de 1992, temprano por la mañana, salió al patio a realizar algunas tareas domésticas. Mientras limpiaba el techo de telarañas y realizaba pequeños arreglos, pasó por la cocina y le comentó a su esposa que iba a limpiar la entrada y podar la parra. En ese momento su esposa le respondió con desdén: «Mejor que vayas a hacer eso, anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan, es para lo que más servís». Según el odontólogo, no era la primera vez que recibía ese tipo de comentarios, pero en esta ocasión, según él mismo relató, algo en su interior cambió. En lugar de seguir con la limpieza, se dirigió al garaje a buscar una escalera para podar la parra. En el camino vio su casco de obrero bajo la escalera y recordó que lo usaba como medida de precaución para evitar accidentes. Justo al lado, entre una biblioteca y la puerta,
encontró su escopeta calibre 16 junto a una caja con cartuchos. En ese momento, según su relato, sintió un impulso inexplicable que lo llevó a tomar el arma. Sin dudarlo, regresó a la cocina donde estaba su hija Adriana y comenzó a disparar. El primer tiro fue dirigido a su esposa Gladys, luego a Adriana, su hija menor, quien antes de morir llegó a gritar: «Cuidado, está loco». Luego de los estruendos, la suegra de Barreda bajó de la habitación y el odontólogo la asesinó inmediatamente. La última víctima fue la hija mayor Cecilia, a quien Barreda le disparó a 3 metros de distancia. Tras los asesinatos, Barreda recogió los cartuchos y los guardó en el baúl de su auto. Con la intención de simular un robo, desordenó los muebles y esparció papeles por la casa. Luego condujo hasta una boca de tormenta donde se deshizo de los cartuchos y continuó hasta un canal cercano a Punta Lara, en Ensenada, donde arrojó la escopeta. Convencido de haber encubierto su crimen, pasó el resto del día como si nada hubiera ocurrido. Visitó el zoológico ya que lo apasionaban las jirafas y los elefantes, luego fue al cementerio y finalmente se encontró con su amante Nilda Bono, con quien fue a un hotel alojamiento. Al anochecer regresó a su casa y llamó a la policía. Con voz alterada, informó que habían entrado a robar y su familia había sido asesinada. En sus declaraciones, con su cuádruple crimen ya descubierto, Barreda intentó justificarse alegando que era un hombre maltratado por las 4 mujeres de su familia. A menudo se lo sigue describiendo como alguien que perdió el control en un arrebato de furia, pero los peritos fueron contundentes. Después de cada disparo, el asesino recargó la escopeta, lo que demuestra que tuvo tiempo de detenerse y arrepentirse, pero no lo hizo. El femicida también aseguró que antes del crimen, mientras su esposa lo humillaba, su hija mayor se burlaba diciendo «no entiende, no entiende», mientras se reían entre las dos. Rápidamente el caso de Barreda se convirtió en el más seguido del país. Nadie podía creer cómo un hombre prácticamente ejemplar, profesional y del que nadie hablaba mal, había estallado y asesinado a toda su familia de manera repentina. Mientras tanto, Ricardo Barreda continuaba hablando con la prensa y con suma frialdad siempre explicaba que había asesinado a las 4 mujeres porque no paraban de humillarlo. Incluso llegó a decir que le propuso a su familia hacer terapia para mejorar la relación, pero que le decían «anda vos, el loco sos vos». Una cuestión sumamente particular de este caso fue el escalofriante apoyo que recibió el odontólogo, especialmente por los hombres, que no solo creían en el relato del femicida, sino que además se sentían identificados con él. Sin embargo, una de las creaciones más inexplicables fue el sitio web anónimo maestrobarreda.com, donde estaba escrito el siguiente alegato en el inicio. El genial dentista de La Plata, Argentina, decidió hacer justicia harto de las humillaciones a las que era sometido por su familia, esposa, 2 hijas y suegra. Cansado del desprecio ya que era llamado Conchita, viejo etc., decidió tomar una escopeta y eliminar a las 4 mujeres que le hacían imposible vivir. Primero arremetió contra la esposa y una de sus hijas, quien lo insultó hasta último momento, ya que al ver que las apuntaba con la escopeta dijo «Mamá, está loco». Luego eliminó a su otra hija y por último, y como broche de oro con un certero disparo, eliminó a su suegra. Otra de las sorprendentes demostraciones de apoyo fue la de Manuel Fernández, un jubilado que presidía la Asociación Vecinal República de San Telmo, quien nombró al femicida como visitante ilustre del barrio. Barreda nunca estuvo a favor de estas muestras de apoyo y reconocía que se trataba de algo fuera de lugar. Sin embargo, en una recordada entrevista con el periodista y conductor Samuel Chiche Helblum, una vez que el presentador le preguntó al dentista si volvería a cometer los crímenes, respondió: Estoy arrepentido, pero en el momento que fue y en las circunstancias como fueron y como se vinieron dando escalonadamente, creo que actuaría de la misma manera. Mientras tanto, en medio de las múltiples versiones sobre la vida de Barreda, una de las figuras más enigmáticas del caso fue María de las Mercedes Pirucha Guastavino. ¿Qué se considera vidente? Ya nací vidente. Esta mujer, reconocida como vidente, era amiga cercana del odontólogo y solía brindarle consejos espirituales. Según contó la propia Guastavino, Barreda la visitaba con frecuencia en busca de orientación, preocupado por la relación con su familia y convencido de que su vida estaba marcada por la desgracia.
Uno de los episodios más inquietantes relatados por la vidente ocurrió cuando en una de sus visitas a la casa de Barreda encontró un muñeco de vudú con alfileres clavados. De acuerdo con su versión, esta figura estaba oculta entre las pertenencias de la familia y representaba una maldición en su contra. Pirucha le advirtió que aquellas tensiones familiares no eran normales y que debía cuidarse, insinuando que su esposa y su suegra podrían estar conspirando contra él. Estas afirmaciones reforzaron la paranoia de Barreda y, según algunos testimonios, contribuyeron a su percepción de que era víctima de una injusticia constante dentro de su hogar. Aunque estos elementos no formaron parte de la investigación oficial, sí alimentaron el perfil psicológico del odontólogo. En una entrevista a la prensa, Pirucha dijo: estaba segura que iba a matarlas. Eran 4 brujas que le habían hecho las 1001. El demonio estaba encarnado en ellas. Cuando las mató y fue a casa, le dije que sabía que las iba a matar y le dije que alguien lo iba a delatar. Él mismo. Y fue tan tarado que se terminó delatando. Finalmente cerró con una frase que al día de hoy sigue siendo tan increíble como escalofriante. Por lo menos dejó vivo al perro Nahuel. Era el mejor de la casa. Aunque por años muchas personas decían que también había matado a su perra. Aunque muchos creyeron que la vidente instigó al odontólogo para que cometiera los 4 femicidios, la mujer nunca fue investigada por la justicia. El juicio comenzó el 14 de agosto de 1995 en los tribunales de La Plata y estuvo marcado por testimonios impactantes, debates sobre la salud mental del acusado y una cobertura mediática sin precedentes. El juicio contra Ricardo Barreda dio inicio el 14 de agosto de 1995 y desde el primer momento se vio envuelto en un clima de rumores y especulaciones. Uno de los más perturbadores surgió cuando se reveló que los peritos habían encontrado rastros de líquidos seminal en los cuerpos de las hijas del odontólogo. Esta información dio pie a diversas teorías, algunas de ellas sostenidas por especialistas en psicología y criminología. Uno de los expertos que opinó al respecto fue Helio Linares, perito que representaba a la familia de las víctimas. Según su análisis, Barreda habría atravesado una crisis de identidad sexual no resuelta que nunca pudo afrontar abiertamente debido a la severidad con la que fue criado. Linares planteó que la figura de su padre, un militar de carácter autoritario, pudo haber influido en la represión de su orientación sexual. De hecho, se sabía que en su infancia había presenciado actos de violencia extrema en su hogar, como cuando su padre arrastraba a su madre por el suelo tomándola de los cabellos o le sumergía la cabeza en un balde de agua. Sin embargo, estas hipótesis no fueron unánimemente aceptadas. Otros especialistas descartaron la idea de que Barreda fuera un homosexual reprimido y también desestimaron la posibilidad de que hubiera abusado de sus hijas. A pesar de la controversia, la prioridad del juicio no se centró en estas especulaciones, sino en determinar si el acusado tenía plena conciencia de sus actos al momento del crimen y, por lo tanto, si podía ser considerado imputable. Los rumores sobre una posible violación no volvieron a mencionarse. El abogado del femicida Arturo Ocampo sostuvo que su cliente padecía una desconexión con la realidad. Estado de demencia, estado de trastorno mental transitorio, estado de emoción violenta. En contraposición, el fiscal Héctor Bogliolo lo describió como un hombre manipulador y egocéntrico que había llevado una doble vida con actitudes seductoras y calculadoras. Para la querella, el crimen no había sido producto de un impulso incontrolable, sino un acto premeditado. Argumentaron que Barreda no solo había pensado en el asesinato con anticipación, sino que incluso había practicado tiro, lo que evidenciaba su planificación. Otros especialistas también brindaron sus opiniones. Uno de los peritos llegó a comparar los asesinatos con un juego de feria, señalando que Barreda había disparado a su familia con la misma frialdad con la que se apunta a blancos en una kermés. Miguel Maldonado, otro perito clave en el caso, tenía la particularidad de haber conocido a Barreda desde antes de los crímenes, lo que le permitió ofrecer una perspectiva más profunda sobre su carácter y comportamiento. Según su análisis, Barreda anhelaba construir una familia, algo que no había podido disfrutar en su infancia ni lograr en su adultez. A pesar de sus intentos por mantener una vida familiar estable, su comportamiento contradecía ese deseo. Tenía relaciones extramatrimoniales y no dudaba en mostrarse en público con otras mujeres. En una entrevista con la agencia de noticias Telam,
Maldonado afirmó que en su opinión, Barreda no estaba loco, pero tenía un tornillo desviado que le impedía comprender y dirigir sus acciones. Y agregó: yo era partidario de mandarlo a un hospital psiquiátrico de alta seguridad donde se le pudiera tratar ese delirio psicótico de reivindicación que tenía y del que no hubiera salido nunca. De hecho, Maldonado solicitó estudios cerebrales con el fin de detectar alguna anomalía en el acusado. Sin embargo, los exámenes confirmaron que se trataba de un paciente sin ningún tipo de alteración. La personalidad de Barreda no pasaba desapercibida. Quienes lo conocieron afirman que generaba opiniones divididas. Para algunos era un hombre amable y con buen sentido del humor, mientras que para otros resultaba torpe y poco carismático. De hecho, hubo quienes lo compararon con una versión sin talento de Woody Allen, el reconocido actor y director estadounidense. En definitiva, el abogado Campo buscaba demostrar que Barreda estaba loco y que sus crímenes no habían sido premeditados, sino el resultado de un estallido de emoción violenta. De hecho, más allá de la tranquilidad que el subcomisario Petty le pudo haber transmitido al femicida cuando le dejó el Código Penal abierto en el artículo 34 y que hablaba sobre la inimputabilidad, el mismo Barreda siempre se ocupaba de afirmar que él no estaba loco y que comprendía lo que había hecho. Hasta llegó a decir en una oportunidad: si yo fuera un juez, me declararía inocente. De Barreda diría que es un hombre inocente, que aguantó y dio hasta que no pudo más. Finalmente, mientras todo el país seguía atentamente el desarrollo del caso, se condena a Ricardo Alberto Barreda a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costa, como autor responsable de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, 3 hechos, y homicidio simple, todos ellos en concurso real, en perjuicio de Elena Arreche, Gladys Margarita McDonald, Cecilia Barreda y Adriana Barreda. En aquel entonces no existía la figura de femicidio. Paradójicamente, la única mujer que integraba el tribunal, María Rosentock, votó en disidencia ya que creía que el femicida estaba loco y necesitaba tratamiento psiquiátrico. Durante su tiempo en prisión, Ricardo Barreda se dedicó a realizar trabajos odontológicos y a escribir cartas para aquellos reclusos que no sabían leer ni escribir. En su primer día en la cárcel, un preso intentó abusar sexualmente de él, pero Barreda logró defenderse clavándole una bombilla en el cuello. El agresor fue trasladado a la enfermería con la bombilla clavada, pero sobrevivió. Como consecuencia del incidente, Barreda fue enviado a los buzones de castigo, aunque más tarde lo cambiaron de pabellón y nunca más se cruzó con su agresor. A pesar de las tensiones en el ambiente carcelario, Barreda contaba con el apoyo de algunos reclusos. Uno de sus principales protectores fue Jorge Alberto Pedraza, conocido como uno de los 12 apóstoles, protagonistas del motín de la cárcel de Sierra Chica, y otro fue Gustavo Preyeso, un ex policía condenado a cadena perpetua por su participación en el asesinato del reportero y fotógrafo José Luis Cabezas. En una entrevista radial, manifestó que Barreda estaba profundamente arrepentido por sus actos. Tal es así que el infame odontólogo dijo: una persona que mata a un hombre nunca más vuelve a ser la misma. Imagínense cómo me puedo sentir yo después de haber cercenado la vida de 4 miembros de mi familia. Cuando la gota rompe el dique, usted no sabe para qué lado sale el agua. Además, lamento mucho lo que me pasó. Sobre todo, lo siento por mi hija más chica, que fue a la que menos le di y de la que más recibí. Antes de cumplir los 70 años en 2006, Ricardo Barreda tenía un solo objetivo en mente: conseguir el arresto domiciliario. Pero había un problema: no tenía a dónde ir. Tras asesinar a toda su familia, no le quedaba nadie quien pudiera ofrecerle un hogar ni figurar como garante ante la justicia. Entonces ocurrió algo que muchos se preguntaron si fue casualidad o un movimiento calculado. En la cárcel, Barreda comenzó a entablar conversación con una mujer que iba de visita a ver a un pariente. Se llamaba Berta André, una docente que con el tiempo pasó de ser una simple conocida a convertirse en su pareja. En 2008, gracias a esa relación, la justicia le concedió la prisión domiciliaria. Barreda dejó la cárcel de Gorina y se instaló con Berta en el barrio de Belgrano. Para el femicida, lo más importante de su libertad era salir a caminar todos los días, generalmente a las 9 de la mañana.
Sin embargo, no era para nada fácil pasar inadvertido. Quienes lo veían, lo escupían, lo insultaban, se burlaban de él gritándole Conchita o hasta lo detenían para felicitarlo y pedirle un autógrafo. La gente podía reaccionar de cualquier manera, aunque para Barreda era lo mismo. Él siempre se mantenía indiferente a los insultos o a los halagos. Al principio todo parecía ir bien, pero con el tiempo el asesino mostró su verdadera cara. Maltrataba a Berta, la humillaba y la llamaba Chochán de manera despectiva. Mientras tanto, la mujer tuvo que pedir que quitaran su número de la guía telefónica, ya que recibía llamados con insultos o bromas constantemente. El abuso psicológico la llevó a desarrollar serios trastornos, hasta que en 2014 un juez consideró que la convivencia era peligrosa y revocó el beneficio. Barreda volvió a prisión, esta vez en la cárcel de Olmos. Se llegó a decir que la mujer sufría enclitofilia, una patología que según la psicología se da cuando las mujeres sienten atracción por los asesinos. No pasó mucho tiempo para que la historia diera un giro aún más trágico. En 2015, Berta André murió sumida en una profunda depresión. Para ese entonces Barreda estaba desesperado. Ya se había acostumbrado a la vida en libertad y estar tras las rejas otra vez era un golpe difícil de aceptar, pero tuvo suerte. A finales de ese mismo año la justicia determinó que ya había cumplido su condena y lo dejaron en libertad. Desde entonces Barreda vagó de un lado a otro sin un rumbo fijo. Durante un tiempo se refugió en un hospital de General Pacheco, pero lo echaron cuando descubrieron que fingía enfermedades para quedarse. Hasta se llegó a dar una situación insólita cuando fue a un hospital haciéndose pasar por otra persona para que lo atendieran. Mientras estaba en la sala de espera, una persona que no lo reconoció como el famoso asesino múltiple le sacó una foto y la publicó en Facebook con este increíble mensaje: amigos, este señor abuelo está en el hospital no sé hace cuánto. Se llama Alberto Navarro. Dice que no tiene parientes, pero yo creo que sí. Ahora me pregunto, ¿cómo pueden abandonarlo a su suerte? Si usted lo conoce, está en el hospital de Pacheco. Yo daría mi vida por tener a mis viejos vivos, cuidarlos como ellos me cuidaron a mí. Pero se ve que la familia de Alberto Navarro lo dejó en su mundo. Su mirada, por Dios, perdida, buscando amor, cariño. Vamos a compartir esta foto y quien dice, la familia se arrepienta y lo vaya a buscar. Gracias, en nombre de mis viejos y los tuyos. Gracias. La publicación se compartió más de 6.500 veces hasta que fue eliminada por su autora. Más tarde, Barreda terminó en San Martín, primero en el Hotel España cerca de la peatonal Belgrano. Pasaba sus días en un bar cercano a la estación donde se juntaba con conocidos y con algunos miembros de la hinchada de Chacarita. Mientras tanto, el dentista trataba de recuperar su casa de La Plata, que estaba inhabitada desde el día de los crímenes. Sin embargo, nunca pudo hacerlo, ya que se había aprobado un proyecto de ley para expropiarla y convertirla en un centro de información sobre violencia de género, de asistencia y asesoramiento a otras víctimas. De todas formas, la vivienda valuada en $350.000 continúa vacía y aseguran que se trata de una casa fantasma y que el parque del fondo parece una selva descontrolada. Grupos feministas que ingresaron a la casa luego de la expropiación aseguraron que había manchas de sangre reseca, los agujeros provocados en las paredes por los escopetazos y hasta una vitrina con moldes de dentaduras. Sus últimos años fueron de completo abandono. Solo recibía la visita de su biógrafo, el periodista Pablo Martí, quien recopiló horas de conversaciones con él y aún conserva el expediente completo del caso. En agosto de 2019, Barreda sufrió una descompensación en el hotel donde vivía. El encargado llamó a emergencias y lograron salvarle la vida en el hospital Eva Perón. Allí le diagnosticaron neumonía y deterioro cognitivo con pérdida de memoria. Su estado de salud siguió empeorando hasta que en marzo de 2020 fue trasladado a la residencia geriátrica del Rosario en José Cepaz. El 25 de mayo de ese año, Ricardo Barreda murió de un paro cardiorrespiratorio a los 84 años. Tenía problemas de próstata, deterioro cognitivo y una fase inicial de demencia senil. Fue enterrado en el cementerio local bajo una cruz que lleva la siguiente inscripción: Ricardo Alberto Barreda, 16 del 6 de 1935, 25 del 5 de 2020. Arrepentido de mis pecados cometidos. Barreda murió solo y con momentos en los que ni siquiera
sabía quién era. Deseaba que sus cenizas fueran esparcidas en la cancha de Estudiantes de La Plata, club del que era fanático. Sin embargo, nadie lo hizo. Además, por la pandemia de coronavirus, nadie asistió a su crematorio. En una oportunidad, el femicida de La Plata aseguró que si tuviera la oportunidad de cambiar algo en su vida, lo cambiaría todo, menos su paso por la escuela primaria, quizás el único momento en el que fue feliz. Por su parte, los restos de sus víctimas yacen en un osario donde se colocan los huesos de los muertos. No suele ser visitado, tampoco la lápida de Ricardo Barreda. Ricardo Barreda, a pesar de su trágica notoriedad como criminal, ha dejado una huella, aunque sea modesta, en la cultura popular argentina. La banda de rock nacional Ataque 77 le dedicó la canción Barreda's Way y el cantante Horacio Fontova compuso un tema que se llamó Milonga para Barreda. En 1994 se estrenó un episodio de la serie Sin Condena que recreaba semanalmente casos policiales resonantes de la historia argentina. Obviamente el caso de Barreda no quedó fuera de la producción y el infame odontólogo terminó siendo interpretado por el actor Norman Brinsky. Por otro lado, tras su muerte, una amiga del femicida publicó en Mercado Libre los famosos lentes de Barreda, los cuales quiso vender a 20 millones de pesos. Rápidamente, una vez que la publicación se viralizó, fue eliminada. Finalmente, la escopeta Víctor Santamaría con la que el dentista cometió los 4 femicidios desapareció del juzgado donde se encontraba resguardada. Al día de hoy, el arma homicida no fue hallada. El caso de Ricardo Barreda no solo culminó con su condena a prisión, sino que también dejó una huella profunda en la sociedad argentina, un recordatorio sombrío de los horrores que pueden ocultarse en lo más íntimo de la vida familiar. Barreda, después de ser detenido en 1992 y tras pasar años en prisión, fue finalmente liberado en 2015, generando una nueva ola de controversia en torno a su caso. A pesar de la gravedad de sus crímenes, la figura de Barreda ha seguido siendo objeto de atención en la cultura popular, pero no solo a través de representaciones en canciones o series, sino también de manera inquietante en un segmento de la sociedad que todavía lo glorifica. Para muchos, Barreda se ha convertido en un personaje casi mítico cuya figura es vista como una especie de símbolo de rebeldía frente a las instituciones o incluso como un héroe de la desobediencia familiar. En redes sociales, increíblemente algunos continúan expresando su admiración por la frialdad con la que ejecutó los crímenes o simplemente disfrutan del morbo que genera la historia. Esta distorsión de la realidad es una señal alarmante de cómo los límites entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujan cuando se celebran los actos más atroces. Al final, el caso de Ricardo Barreda nos deja una reflexión profunda sobre la salud de nuestra sociedad y las narrativas que elegimos promover. La verdadera lección está en comprender que los crímenes no deben ser vistos como espectáculos ni como símbolos de fuerza o poder, sino como tragedias que deben ser condenadas en todas sus formas.